Patrick Bateman se encuentra entre los personajes que más nos han pedido analizar. Y como está totalmente desquiciado y es el protagonista de una película que es espectacular, ¿cómo no lo vamos a abordar? ¿Acaso estamos todos locos? Patrick es un exitoso abogado de Nueva York y protagonista de la serie Suits. Perdón, me equivoqué, ese es Harvey Specter. Patrick es el protagonista de la película American Psycho del año 2000, interpretada por el fantástico Christian Bale. La película está basada en la novela que lleva el mismo nombre, escrita por Bret Easton Ellis en el año 1991. Desde el comienzo del film ya nos damos cuenta del círculo social en el que se encuentra nuestro personaje. Personas jóvenes, estadounidenses, con dinero, con un trabajo importante, preocupadas más por lo material que por cualquier otra cosa, por aparentar, por ser mejor que los demás en lugar de mirarse a ellos mismos. ¿Pensaste lo mismo que nosotros? Estamos hablando de los famosos Yuppies, Young Urban Professional, o jóvenes profesionales urbanos, miembros de entre 20 y poco más de 40 años de la clase media o alta presentes en la sociedad estadounidense de los años 80. Aunque es válido para describir a tu amigo que trabaja 14 horas por día de lunes a lunes, pero tiene un lindo auto y se saca fotos comiendo en restaurantes todos los días. Damn, little lady. You sure can't put it away. Esto es una locura. ¿Desde cuándo hay críticas hacia nosotros dentro de nuestros propios videos? Bueno, sigamos. Vamos con algunos fragmentos bien yuppies. Only $5.70. Not bad. Goat cheese profiteroles, and I also have an arugula Caesar salad. For entrees this evening, I have swordfish meat, squid ravioli, and a lemongrass broth. And the fish tonight is a grilled salad and fennel combo. With a double espresso. En el minuto 5 del film, Patrick, el protagonista y narrador de toda la historia, nos cuenta un poco sobre quién es y qué es lo que hace. I live in the American Gardens building on West 81st Street, on the 11th floor. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. Además de mencionar primero dónde vive y a qué se dedica antes de decir su nombre, una señal de que le importan más sus posesiones que su verdadera identidad, algo importante que no debemos pasar por alto de esa escena es lo que menciona sobre el final. There is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me. Esto es clave por varios factores. En primer lugar, nos deja en claro que él esconde algo, una cualidad que no quiere mostrar, por lo menos por ahora. Se siente diferente, se siente único y también nos manifiesta que él no es quien aparenta ser. Cuando está con los demás, Patrick está actuando, escondiendo su esencia, manteniendo a flote una mentira que más adelante se iba a caer. Esto se vio bien claro minutos antes, cuando corregía a sus amigos como todo un señor correcto, afirmando que no se pasen con comentarios antisemitas, y luego en el bar le dijo a la barman lo siguiente. Ugly bitch. I want to stab you to death and play around with your blood. Con este simple ejemplo y sumado a lo que decía Patrick sobre sí mismo, podemos concluir que nuestro personaje tiene dos caras bien marcadas. Citando a la famosa ventana de Johari, Patrick tiene un área pública que parece ser en su mayoría falsa, actuada, que es lo que muestra a los demás, y un área oculta, que es su cara más genuina, la que no muestra al exterior, pero que poco a poco iba a empezar a proliferar debido a que no se pudo contener más. Esa cara oscura es el verdadero Patrick Bateman. Bueno, ¿y quién es el verdadero Patrick Bateman? En primer lugar es un melómano, aunque esta cualidad la muestra a los demás y con orgullo. Es un apasionado, por no decir obsesivo, de la música, los sonidos, sus significados e historias. I'm trying to listen to the new Robert Palmer tape, but Evelyn, my supposed fiancée, keeps buzzing in my ear. The whole album has a clear, crisp sound and a new sheen of consummate professionalism that really gives the songs a big boost. Do you like Phil Collins? I've been a big Genesis fan ever since the release of their 1980 album. Before that, I really didn't understand any of their work. It's too artsy, too intellectual. Lógicamente notamos que nuestro personaje tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Se siente superior a los demás, cree ser mucho más importante de lo que es, tiene una necesidad excesiva de atención y admiración, basa toda su vida en cosas superficiales como en qué restaurante iba a comer, en si es el mejor vestido o si tiene la mejor tarjeta de presentación de la empresa. Además, carece de empatía, generando por supuesto relaciones frías y conflictivas. Pero más allá de toda esa seguridad espectacular que aparenta ante los demás, Patrick es sumamente frágil, pudiéndose volver loco cuando es superado o cuando lo critican. Y esta es otra cualidad de quienes padecen del trastorno narcisista de la personalidad. That is really super. How did a nitwit like you get so tasteful? I can't believe that Bryce prefers Van Patten's card to mine. Look at that subtle off-white coloring. Oh my god, it even has a watermark. Something wrong, Patrick? You're sweating.
Otro trastorno que tiene nuestro personaje y que lo deja en claro el título es el trastorno antisocial de la personalidad, del cual comparte varios rasgos con el trastorno ya mencionado. Nuestro personaje es un psicópata asesino. En primer lugar, Patrick manifiesta en reiteradas ocasiones sus ganas de dañar a los demás, de matar y de realizar actos ilícitos. Tras cometer un asesinato, por ejemplo, no presenta remordimiento alguno, demostrando una clara falta de empatía y una estructura mental completamente diferente a una persona que no presenta este trastorno. Esta falta de culpabilidad la vimos luego de haber asesinado a Paul Allen, por ejemplo. Otro rasgo muy común dentro de una persona con trastorno antisocial de la personalidad es el de actuar de manera impulsiva y el de ser irritable en ciertas ocasiones. En la lavandería pudimos ver cómo Patrick explotaba, gritando e insultando a la lavandera, diciendo que la clara mancha de sangre en las sábanas era de jugo. If you don't shut your fucking mouth, I will kill you. Crazy! You're a fool! I can't cope with this stupidity! Understand? Cuando Patrick arrastra el cadáver de Paul hacia afuera del edificio, deja un rastro obvio de sangre y se notaba claramente que dentro de esa bolsa negra había un cadáver. Una persona psicópata tiene relaciones generalmente problemáticas porque utilizan a las personas que tienen a su alrededor para sacar algún beneficio propio y no aportan nada al otro. Son maestros de la manipulación y a fin de cuentas solo piensan en sí mismos. It's over, Evelyn. It's all over. I don't think we should see each other anymore. But your friends are my friends, and my friends are your friends. And I've thought about that. You can have them. You're not terribly important to me. Oh no! What do you want me to do? If you really want to do something for me, then stop making this scene right now. Un detalle no menor en la película es que Patrick nombra a dos asesinos seriales muy famosos. Ed Gein, de quien hicimos un video, lamentablemente desmonetizado por YouTube por tocar temas polémicos, y también nombra a Ted Bundy. You know what Ed Gein said about women? Ed Gein, Maitre d' Canal Bar? No, serial killer, Wisconsin in the 50s. Did you know that Ted Bundy's first dog, a collie, was named Lassie? Who's Ted Bundy? Forget it. Como vimos, a Patrick le costaba cada vez más mantener en secreto su necesidad de matar. Su careta de yuppie inofensivo se le estaba cayendo y él nos lo manifestó. My nightly bloodlust has overflowed into my days. I feel lethal, on the verge of frenzy. I think my mask of sanity is about to slip. A Patrick se le empezó a escapar la tortuga, cometiendo errores cada vez más graves que delataban su verdadera personalidad. Hablar de asesinos en serie, hacer bromas a los demás diciéndoles que él era un asesino, arrastrar un cadáver y dejar una huella de sangre, llenar la agenda de dibujos alusivos a asesinatos, llevar a lavar las sábanas ensangrentadas, equivocarse mientras hablaba con el detective, entre otras cosas, nos dieron la idea de que en cualquier momento se le venía la noche a nuestro personaje. Hubo un momento muy interesante en esta transformación de Patrick y fue cuando invitó a su secretaria a su casa para asesinarla. Estuvo a un segundo de cometer el crimen, pero una llamada telefónica que interrumpió su acto hizo que Patrick se arrepienta de lo que estaba por hacer. Podemos decir que experimentó un momento de conciencia, donde quizás tuvo empatía por la pobre chica que estaba sentada en el sillón y, sabiendo de lo que era capaz, le dijo que se vaya rápido antes de que suceda algo muy malo. Do you want me to go? I think if you stay, something bad will happen. Definitivamente la sed de sangre estaba superando cualquier otro tipo de voluntad en Patrick y llegó a un punto donde no lo pudo controlar más y ahí se fue toda la mierda. Luego de este doble asesinato, va a retirar dinero al cajero automático y acá, nosotros, los espectadores, nos empezamos a dar cuenta de que algo no anda muy bien. Mientras se enfrentaba con la policía, hasta el mismo Patrick se sorprendió de haber explotado dos autos con una pistola. Ahora sí, definitivamente algo no anda bien con la película, pero ¿qué es? Pensemos que el narrador de esta historia es el mismísimo Patrick Bateman. No es un narrador omnipresente e imparcial, sino que vemos todo con los ojos y la mente del protagonista. Sigamos y luego retomaremos con esto. Luego de haber reventado los dos autos de policía, sube a su edificio y desde ahí llama a su abogado para confesarle todos sus crímenes. I guess I've killed maybe 20 people. Maybe 40. I mean, I guess I'm a pretty sick guy.
Acá hacemos un break para destacar la actuación de Christian Bale. Por favor, qué actorazo. Aplausos y más aplausos para él. Luego de confesar sus crímenes, entra al departamento de Paul Allen para limpiar el desastre que había ahí y se encuentra con la propiedad recién pintada de blanco, sin ningún cadáver y con una señora que parecía ser la dueña que le dice lo siguiente. I think you should go now. Don't make any trouble, please. I suggest you go. Luego se reúne con su abogado y este lo confundió con un tal Davis y no le creyó nada de lo que Patrick decía. Se hacía el desentendido, afirmando que Paul Allen estaba vivo porque había cenado con él en Londres hacía 10 días. Don't you know who I am? I'm not Davis. I'm Patrick Bateman. I killed Paul Allen. But that's simply not possible. Because I had dinner with Paul Allen twice in London, just 10 days ago. No, you... Entonces, ¿qué pasó acá? Las posibilidades son miles. Puede haber sido todo parte de una alucinación de Patrick, puede haber sido todo real, pueden haber sucedido algunas cosas y otras no. El padre de Patrick, quien supuestamente era el dueño de la compañía, pudo haber tapado todos los crímenes de su hijo con dinero, entre varias opciones más. Si bien la directora del film dijo que los crímenes de Patrick fueron verdaderos, hace 21 años que salió la película y todavía no hay nada 100% claro sobre el final de la misma. Es más a libre interpretación que otra cosa. Desde nuestra opinión, fue todo verdad, o por lo menos la mayoría de las cosas. Lógicamente que el cajero diga que lo alimente con un gato fue una alucinación de Patrick. Tampoco es todo verdad. Pero, y como vimos desde el inicio de la película, los yuppies trataban de ser iguales. Se vestían con ropa parecida, comían en los mismos lugares, sus tarjetas de presentación decían lo mismo y sus anhelos eran similares. En la primera escena sucede lo siguiente. Well, who is it then? It's Paul Allen. It's not Paul Allen. Paul Allen's on the other side of the room over there. Who's he with? Ya de entrada no sabían quién era realmente Paul Allen, ya que esa persona no se parece a Jared Leto. ¿Y si la persona asesinada por Patrick no era Paul Allen? ¿Y si el abogado se confundió y no cenó con Paul Allen? ¿Y si el padre de Patrick tapó todo con platita, con billulla, con tarasca, con dólares, con verdes, con rúcula, con mani, con la rica, con la que le sobraba a Ricardo Ford? 1, 2, 3. En fin, más allá de querer resolver este misterio, creo que lo mejor va a ser entender que, como la música con letras muy metafóricas, esto es a libre interpretación de cada espectador y está perfecto que sea así. Es importante entender que el foco no está puesto en si Patrick mató o no a las personas, sino en la crítica que se les hace a los yuppies, un grupo social que solamente busca sentirse completo mediante la adquisición de bienes materiales y el hedonismo, donde todos terminan siendo tan iguales que son irreconocibles los unos con los otros, no solo por su parecido, sino también porque cada cual hace la suya y no le importa en absoluto el otro, por lo que no presta atención ni con quién está hablando. See why you just don't quit. Because I want to fit in. También se hace una crítica más allá de los yuppies y eso lo vemos con la dueña del departamento de Paul Allen. Pareciese que ella limpió todo y escondió la verdad de los asesinatos que se habían cometido en su departamento para que él mismo no perdiese el valor de venta, porque ¿quién querría vivir en un departamento donde se cometieron varios crímenes? ¿Está bien lo que hizo la señora de tapar la verdad? Claramente no, pero ella no quería perder semejante cantidad de dinero por crímenes que ella no había cometido. Si así fue como se dieron las cosas en realidad, es entendible lo que hizo la señora desde el punto de vista financiero, pero una aberración desde la moral. Cuando el dinero está por encima de la moral, definitivamente estamos en problemas. Y ese es uno de los grandes mensajes que nos deja esta película. Hacer estos videos nos toma mucho trabajo, nos apasiona hasta la médula y claramente los vamos a seguir haciendo, pero ¿sabes qué? A veces YouTube se pone jodido, se pone picante y no muestra el video ni aunque Christian Bale salga en una entrevista diciendo que somos el mejor canal del mundo. Por eso si lo compartís a tus amigos yuppies, para nosotros te convertís automáticamente en Bateman, pero sin la E. Queremos hacer un agradecimiento especial a Facundo, a Rodrigo, a Marita, a Rutsu. Nadie se ha preocupado tanto por mí. A Pablo, a Martiniano Vega, a Franco Agnello y a Fran Sierra, porque ellos fueron quienes colaboraron económicamente para que sigamos trabajando de nuestra pasión. Así que muchísimas gracias. Y si vos que estás escuchando esto, querés ser nombrado en el próximo video de tus análisis de cine, podés donarnos un cafecito si sos de Argentina, o si no sos de Argentina, por PayPal. Los links los vas a encontrar en la descripción de este video, o nos podés seguir en Instagram y ahí tendrás toda la información. Bueno, pero no puedo quedarme hablando mucho más. Debo ir a devolver unas películas. Hasta la próxima.